de Publicaciones y Divulgación, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Otros enfoques sobre literatura infantil y juvenil. Y bueno, saludamos, por supuesto, a las personas que nos acompañan presencialmente y también a las personas que nos van a acompañar a través del Facebook del CIU y también a las que nos van a ver de manera diferida en otras ocasiones. Así que vamos a empezar con esta presentación del libro y pues me da mucho gusto presentar y ceder la palabra a la doctora Beatriz Alcubierre Moya, quien va a iniciar con esta presentación. Adelante, por favor. Bueno, sí soy yo. Bueno, pues primero que nada, gracias a la Dirección de Publicaciones por la organización del evento, de esta presentación, gracias a mis queridísimas colegas Lucille, Sacil e Irene, que son las coordinadoras de este libro, por invitarme no solamente como autora, sino como prologuista y para hacer esta presentación. Y gracias a todas las personas que nos acompañan, gracias a mis alumnos que me traje a la fuerza, pero que vinieron muy emocionados bueno, pues a toda la demás gente. Voy a leer un pedacito del prólogo y voy a, bueno, detenerme nada más en en las personas que están presentes en la mesa cuando hable de las colaboraciones específicas. Bueno, empiezo. En un relato un poco oscuro que antecede el cuento clásico que todos conocemos, James Barrie dio vida por primera vez al personaje de Peter Pan, enfatizando el carácter inmutable de su edad. Aunque nacido mucho tiempo atrás, el pequeño nunca había tenido un cumpleaños. Y la razón es que se libró de ser humano cuando tenía 7 días, escapó por la ventana y regresó volando a los jardines de Kensington. Nos dice el narrador que Peter regresó a los jardines porque antes de nacer había sido pájaro, como todos los niños, y había volado desde allí para anidar en las entrañas de su madre. Pero a la semana de nacido decidió volar de regreso, movido por un intenso hormigueo que suplió la carencia de alas. En breve comprendió que se había quedado a medias entre pájaro y niño y que tal vez permanecería así para siempre. De ahí que no fuera capaz de jugar apropiadamente con los niños de verdad, pero que en cambio pudiera interactuar con las hadas que solían ser tan hostiles a los humanos. Este relato apareció por primera vez como parte de una novela inspirada en la mitología celta que se publicó en 1902 bajo el título de The Little White Bird, de la que más tarde se extrajeron algunos fragmentos que se publicaron por separado como Peter Pan en los jardines de Kensington. La edición ilustrada de 1906 fue presentada como un libro para niños, pese a que la obra original distaba en buena medida de ese carácter, dado su talante más bien sombrío. Este último detalle es relevante porque nos recuerda varias cosas que solemos omitir con respecto a la literatura infantil. Primero, que no todo lo que hoy se nos presenta como tal ha sido concebido en su origen de esa manera. Ni las fábulas, ni los cuentos de hadas, ni las rimas, ni siquiera las ilustraciones fueron en principio creadas para niños. Segundo, que la literatura infantil no tiene que ser necesariamente ligera o alegre y que puede abordar temas profundos y complejos como la pérdida, el miedo o la muerte. Y tercero, que el empleo de la figura del niño en la literatura, en particular durante el romanticismo, no apela forzosamente a un lector infantil, sino que desempeña funciones metafóricas que tienen más que ver con la representación del tiempo, cuyo compás comenzaba por entonces a adquirir ese carácter ominoso que hoy nos hace apretar el paso, como el tic-tac del reloj de Garfio, que resuena desde la barriga del cocodrilo. La infancia encarna así la temporalidad moderna, caracterizada por el aceleramiento y la constante interferencia del futuro sobre el presente. Ya desde este primer bosquejo del personaje se entreven una serie de inquietudes que no solamente nos remiten a la obra más famosa de Barrie, Peter Pan y Wendy, sino también al personaje paradigmático de la Italia recién unificada, Pinocchio, una clara alegoría de la tabula rasa que estrictamente no representaba solamente a la infancia italiana, sino a toda la joven nación. ¿Cuál es la relación entre el paso acelerado del tiempo y el desarrollo de la vida del hombre? ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que define a un niño de verdad? ¿Se puede ser niño verdadero cuando no se ha crecido en el seno materno? Estos seres incompletos y cuasi humanos pueden siquiera crecer o formar parte de la sociedad cuando no existe una estructura civilizatoria que los contenga y adiestre. Problemas todos que tienen que ver sin duda con la construcción de un ideal de ciudadanía en un contexto de exacerbado nacionalismo, pero también con una política y una poética en torno a la edad como dispositivo de control,
la edad como recurso para fijar fronteras y constreñir procesos vitales, pero también la edad como instrumento para entender y dar sentido a nuestro paso por el mundo, la edad como pauta para apropiarnos del tiempo y conjurar la finitud de nuestra vida al asegurarnos la permanencia intergeneracional. Reflexionar desde una mirada académica y crítica en torno a la literatura infantil y juvenil, como lo hacen los y las colaboradoras del presente volumen, implica ciertamente ponderar las funciones que ésta ha cumplido como herramienta de control, en tanto vehículo primordial de aquellas representaciones que dieron origen a un concepto muy específico e igualmente muy excluyente de infancia, pero también como una herramienta de liberación, que permite a los lectores reinterpretar la realidad que los rodea, cuestionar las narrativas impuestas y desarrollar su propia autonomía a partir de la personalísima operación lectora. La perspectiva etaria se encuentra forzosamente atravesada por la perspectiva de género, pero también por otras más que nos remiten a un mundo de marginalidades y supuestas minorías, que miradas en conjunto resultan ser mayoritarias y que los textos que integran este volumen abordan de diferentes maneras. He ahí los múltiples enfoques que dan título a este libro. Un enfoque etnológico, un enfoque inclusivo, uno que fija la mirada en los intersticios, la transición política, la frontera geográfica y cultural, la gentrificación, el bilingüismo. Un enfoque psicopedagógico que atiende a la pérdida, al miedo, a la muerte, a la complejidad de los afectos. En breve, se trata de miradas que ponen en tensión los estereotipos narrativos y formales y los procesos dinámicos del mundo editorial, replanteando la idea de la literatura infantil y juvenil como dispositivo de control para observarla como un espacio de continua resignificación. Las editoras de este volumen han trazado 3 líneas sobre las cuales se agrupan los 15 capítulos que lo integran. La primera atiende a los sistemas a partir de los cuales se construye la literatura infantil y juvenil como campo de producción y como objeto de estudio, y en este mismo sentido la conceptualización de la infancia y la juventud en tanto públicos lectores. Se estudian así procesos editoriales que, lejos de ser inocentes, responden a contextos políticos, comerciales y socioculturales específicos, en los que se determina la relación entre el sistema productivo de los adultos y la infancia, juventud lectora. Se legitiman discursos y se establecen repertorios canónicos. Este enfoque, como diría Roger Chartier, más que estudiar directamente las propias obras, se centra en los mecanismos, intereses, saberes, ignorancias o prejuicios que llevan a las autoridades, las casas editoriales, la crítica literaria, la escuela o los medios de comunicación a definir determinados corpus editoriales como apropiados, en este caso, para la lectura de niños y jóvenes en una circunstancia dada. Decía Walter Benjamin que el niño se involucra de tal forma en los acontecimientos narrados que respira a través de los personajes y se mezcla con ellos mucho más íntimamente que el adulto. Las palabras lo afectan hondamente y cuando se levanta, todo él se ha impregnado de lo leído. Es precisamente ese respeto por la sensibilidad que caracteriza al lector infantil lo que identifica el segundo grupo de textos. Todos coinciden en un enfoque crítico que destaca el empleo de discursos literarios específicos que no apuestan necesariamente a la simplicidad, sino a estrategias narrativas complejas que buscan llevar al lector a cuestionar a través del deleite que genera la operación lectora la validez de los discursos hegemónicos. En su texto Hacia una literatura sin adjetivos, la función temática de la metadiégesis y el poder de la narración femenina en Había una vez de María Teresa Andrueto, Mariana Ibarra busca combatir la caracterización de la literatura infantil como un género menor. Para ello hace referencia a la escritora argentina María Teresa Andrueto, quien, entre otros muchos recursos literarios, emplea la metadiégesis como un instrumento de escape narrativo a través del cual los personajes narradores, mejor dicho, narradoras, se liberan contra la jerarquía patriarcal. Así se observa también en el capítulo Construcción de la referencialidad de la vida en la vida de las ranas, donde Sacilja Cruz, Irene Fenoglio y Lucile Rasti, las coordinadoras del volumen, exploran el libro álbum como generador de significados y al mismo tiempo como herramienta que permite la reconfiguración de referencias y conocimientos previos. Nos recuerdan con ello que en la literatura infantil el lenguaje puede ser sencillo, pero el reto complejo. Argumentan que en el libro álbum el diálogo entre textos e imagen otorga nuevas dimensiones a la operación lectora, permitiendo que el niño descubra inconsistencias entre lo que se enuncia y lo que se mira, y en consecuencia se ve obligado a cuestionar las nociones preconcebidas con las que inició la lectura. El tercer y último grupo de textos que las editoras contemplan es también el más extenso, puesto que remite a un aspecto central de la literatura infantil y juvenil, su relación de correspondencia con el ámbito pedagógico educativo.
Desde inicios del siglo pasado, la educación temprana ha sido concebida como el medio más efectivo para forjar el futuro, lo que explica el surgimiento de modelos pedagógicos centrados en una noción del niño como sujeto en desarrollo. Pero estas pedagogías no se limitan a la instrucción escolar, sino también a procesos que tienen lugar en los espacios de recreación, ligados a la experiencia sensible como el juego y la literatura, donde la imaginación infantil encuentra asideros para su pleno desarrollo y espacios para la interacción con los pares y con el entorno, así como para la consolidación de un sentido de identidad propia. En la imprenta escolar en México, el caso de la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla, Juan Pablo Herrera Pretelín da cuenta de la experiencia de Patricio Redondo Moreno, precursor en México de la técnica pedagógica de la imprenta escolar, ideada por el pedagogo Celestín Freinet. Este texto rescata como idea central el papel de los niños como productores editoriales, bajo el principio de que la literatura infantil más auténtica es la escrita por niños para niños, puesto que en ella, a diferencia de las producciones realizadas por adultos, se encuentra la expresión más genuina del infantil. La experiencia vivencial produce reacciones racionales y emotivas, puesto que posibilita la apropiación de algo que en principio nos es ajeno. De regreso a los jardines de Kensington, vemos a Peter Pan admirado ante la caída de una maravillosa cosa blanca que ha ido a parar a sus pies. Los pájaros le explican que se trata de una simple cometa que se había escapado a algún niño, y se burlan al ver al chiquito embelesado al extremo de dormir agarrado de ella. Al narrador, en cambio, este gesto de apego le parece conmovedor y precioso, consciente de que Peter amaba esa cometa por la sencilla razón de que había pertenecido a un niño de verdad. Con ello, James Barrie sugiere que el contacto entre pares es quizá el pulso más intenso y definitorio de la sensibilidad infantil. En ese mismo sentido, considero importante retomar de algunos de los textos aquí reunidos la importancia de la lectura en la construcción de autonomía y, como parte del mismo proceso, su función esencial como vehículo para la construcción de vínculos afectivos y de empatía entre los jóvenes lectores. La operación lectora compartida, con sus referencialidades desiguales, sus contradicciones, sus diálogos, sus silencios, sus encuentros y desencuentros, constituye un espacio que permite a los sujetos en edades cercanas reconocerse entre sí, construirse a partir de la semejanza y la diferencia, ubicar su lugar en el tiempo y el espacio. Desde este enfoque podemos entender la edad ya no como un dispositivo de control, sino más bien como un elemento identitario que da sentido a las infancias en su presente, liberadas al fin de una deshumanizante perspectiva futurista. Como siempre digo, las infancias no son el futuro, sino el presente, y merecen una literatura que así lo entienda. Gracias. Pues agradecemos a la doctora Beatriz Alcubierre Moya su participación, lo que nos ha dejado como una perspectiva muy amplia como para interesarnos en la lectura. Y bueno, esto de que consta de 15 capítulos y 3 visiones directrices, creo que puede ser también un buen impulso para poder acercarnos a la lectura. Pues muchas gracias. Y bueno, ahora cedo la palabra al maestro Juan Pablo Herrera Pretelín. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a las coordinadoras del libro, a las doctoras Lucille, Sacinja y Irene, por la realización de este libro, también al Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y a la Dirección de Publicaciones de la UAM por la publicación y sobre todo por reivindicar el papel de las infancias y de las juventudes ante los contextos sociales de actualidad históricos. El texto que participo en esta publicación lleva por título La imprenta escolar en México, el caso de la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla. Y bueno, mediante este texto trato de poner de manifiesto la labor que desarrolló aquí en México el profesor Patricio Redondo Moreno, un profesor español que llegó acá a México después del exilio y fundó en San Andrés Tuxtla, Veracruz, una escuela cuyo eje central de educación era el uso de la imprenta como medio eficaz para propiciar el aprendizaje y el desarrollo del aprendizaje y la educación de los niños. Entonces, bueno, a través de este medio de trabajo se utilizaban imprentas tipográficas y bueno, los niños no solamente escribían sus textos, sino que además los producían, hacían revisiones ortográficas, hacían todo el proceso editorial que conlleva la publicación de un texto y bueno, lo ponían
a circular. Entonces, de acuerdo con las perspectivas de estos profesores freinetianos que se encargaron de divulgar esta técnica pedagógica, no solo en México, en España, en Francia y en otros países, había dos posturas generales de concebir a la literatura infantil. Y al respecto me voy a permitir compartir algunos fragmentos de mi texto respecto a la literatura infantil desde este enfoque. Y bueno, decían que los niños tenían que tener a su alcance eh, libros, bueno, que son mucho mejores los libros que se hacen sin pensar en los niños, aún tratándose de temas de divulgación, que aquellos que se llevan a la imprenta con la idea preconcebida de estar adaptados a la mentalidad infantil. Es decir, para ellos la literatura ideal era aquellas obras hechas con sencillez, con arte, con belleza, sin pensar en los niños, sino como fruto y expresión del pensamiento de sus autores. Y bueno, una lectura predilecta para estos profesores era justamente la obra Platero y yo. Y en ese sentido, bueno, me llamaba la atención de que en uno de las advertencias que colocó Juan Ramón Jiménez cuando esta obra comienza a publicarse para niños, era justamente que hacía la acotación de que esta obra nunca se pensó para niños, sino como fruto de su expresión. Ahora bien, el otro enfoque por la que estos profesores pugnaban era la literatura más auténtica, que era la escrita por niños para niños, pues son sus propias creaciones las que les generan un interés genuino y de primer orden, en las que tan admirablemente cuentan lo que ven, lo que sienten y lo que viven. Y bueno, uno de los textos muy especiales que he encontrado que se produjeron con esta técnica pedagógica aquí en México, justamente se intitula La imprenta, y este texto data más o menos de 1950, donde un niño narra su experiencia vivida con esta técnica pedagógica. Y bueno, también les voy a compartir algunos fragmentos. El niño decía: a mí me gusta imprimir, también grabar, hago un dibujo y me lo imprimen. Cuando es Día de las Madres, le regalo un Xochitl, Xochitl se llamaba la revista que ellos tenían en su escuela. Le regalo un Xochitl a mi mamá. Cuando salgo de la escuela y regreso a casa, le pregunto a mi mamá: ¿le dio mucho gusto el Xochitl que le regalé? Y me contesta: sí, muchísimo gusto. Me da de cenar y me acuesto. Y sueño que estoy haciendo otro Xochitl. Despierto y digo: ya es tarde. Y bueno, así como ese, hay muchos ejemplos que parten justamente de propiciar la expresión libre y espontánea de los niños. Y bueno, de ahí se empiezan a generar una serie de estudios biológicos, de cuestiones matemáticas, pero también cuestiones, digamos, didácticas, pero mediante las cuales también podemos encontrar ejercicios auténticos de literatura infantil, como este que les acabo de compartir. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Quiero mostrar de Herrera su participación y, por supuesto, su colaboración en esta obra. Y bueno, me adelanto un poco, más tarde va a haber algunos libros a la venta por si gustan adquirir alguno. Y bueno, cedo la palabra a Mariana Ibarra Cuberne, que también está con nosotros y que participa enseguida. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada quiero agradecer por tercera vez a las coordinadoras, a todo el mundo que puso de su parte para la creación, la escritura y la publicación de este libro. Es muy emocionante para mí, apenas casi saliendo de la carrera, tener la oportunidad de publicar. Así que aprecio mucho darle espacio a gente como yo que pueda empezar en el mundo académico. Pero sí, eh, quería mencionar que justo hablar de la literatura infantil y juvenil es acercarse a un territorio en permanente construcción. Normalmente pensamos en la infancia como un jardín que debe de cuidarse, que debe de protegerse, que debe de animarse hacia todos los peligros del mundo. Pero la verdad es que si nos ponemos a investigar o a checar todos los tipos de textos, tanto destinados a las infancias como a lo que ahora creemos que está destinado a las infancias, podemos darnos cuenta que más bien se asemeja a un bosque oscuro en donde las infancias exploran y que constantemente están expuestos al peligro, pero que eso es algo hasta cierto punto necesario en el mundo en el que vivimos.
Y este libro justo es un recorrido por esos caminos oscuros de este bosque de la infancia, en donde se explora la tensión entre el modelo ideal de lo que debería ser una infancia, de lo que debería ser un libro para la infancia, y lo real, la infancia diversa, la infancia cambiante y rebelde, la que pregunta y que imagina y que habita en mundos que no siempre son luminosos. La literatura destinada a niñas y jóvenes se ha construido en medio de esa tensión, de lo que se dice, lo que se oculta, que se edulcora y que se revela así, sin velos. Por ejemplo, si pensamos en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, que en realidad no eran originalmente destinados para infancias, podemos encontrar un mundo mucho más oscuro del que tenemos perspectiva ahora, porque justo estas eran historias violentas que hablaban de justicia, de castigos, de justo de la violencia que mantiene el orden social, de los roles de género que atraviesan la historia humana, pero pues a través del tiempo y bajo la mirada del mercado, sobre todo las de Disney, podemos ver cómo estas historias han sido limadas, blanqueadas y vendidas como espejos inofensivos. Pero entonces cabe preguntarnos, ¿quién tiene la última palabra sobre lo que un niño puede imaginar y lo que no puede imaginar? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo apropiado? Y hasta dónde podemos explorar esta audiencia infantil. Entonces hemos visto versiones mucho más oscuras que justo reapropian estos cuentos, como por ejemplo Yo soy de esas. Entonces yo amo a Angela Carter y justo tiene un libro llamado La Cámara Sangrienta, en el cual recupera los aspectos profundamente violentos y grotescos de estas historias para resignificarlos, para hablar acerca de cuestiones de género, acerca de la violencia contra las mujeres, acerca de cómo se presenta una mujer en el mundo. Y justo el cuento que yo analicé, Había una vez de María Teresa Andreotto, toma esta pauta de un cuento destinado a las infancias, pero que a pesar de que busca el entendimiento de las niñas, no los limita, no los considera tontos, no limita su comprensión lectora y los invita a recorrer, a adaptar y a comprender un texto verdaderamente narrativamente complejo. Si me dan la oportunidad, quisiera leerlo. Es muy cortito, pero siento que vale la pena, sobre todo en este momento. Y va. Había una vez en un país lejano una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Sheresade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país hermoso una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Anu y las historias que contaba eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país lejano una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Salah y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba Salah, había una que era su preferida. Comenzaba así. Había una vez, en un país misterioso, una mujer que amaba los cuentos, y más los amaba cuanto más extraños eran. La mujer se llamaba Guta, y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento preferido. Había una vez, en un país lejano, una mujer hermosa que creía en los cuentos, y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Sura y los cuentos que contaba eran extraños. Entre todos los cuentos que Sura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor. Comenzaba así. Había una vez en un país remoto una mujer inteligente y sensible llamada Sherezade. Hacía mucho tiempo que el gran visir la había hecho su prisionera y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero mientras eso no sucediera, ella le contaba, con su voz de trueno, viejos cuentos. Cuentos de mujeres que contaban cuentos. Y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarlo para el día siguiente. Y así fue que, esperando morir, ella contó más de 1000 cuentos. Y en esos cuentos vivió para siempre. La estructura de este cuento, narrativamente hablando, es bastante compleja. Es una historia, una diégesis en el sentido narratológico, que adentro tiene otra historia. Y dentro de ella hay otra historia. Son 6 grados de diégesis, lo cual es una metadiégesis, una historia dentro de una historia. Y honestamente es increíble. Si te pones a analizar todo lo que está pasando dentro del cuentito, a pesar de que es muy corto, no ocupa ni una hoja completa, es increíblemente interesante la manera en que aborda no solo la actividad de narrar, de contar una historia, de cómo esto puede llevarnos hacia otro mundo,
pero también como las infancias tienen ese poder innato de contar historias, de imaginar mundos alternos. Y justo este cuento de María Teresa Andreto me encanta porque presenta un universo en el que, a pesar de que puede que ser que los niños no lo entiendan por completo, que la primera vez que se acerquen a este cuento tal vez no puedan exactamente acercarse a todos los aspectos, incluso los más fuertes como la muerte, como la violencia, puedan encontrar en este tipo de historias un refugio, puedan disculpen, puedan hacerse claros del poder que tiene la narración, como aquí la narración es un acto de resistencia en contra de la violencia machista, de la violencia de género. Y yo creo que aquí es donde cabe mi conclusión de que la literatura infantil, tanto infantil como juvenil, merece dignificación. Es un campo profundamente complejo, pasando por como si fuera algo profundamente simple, pero realmente refleja elementos y valores que a través de ellos justo las infancias exploran el mundo. La literatura es el primer acercamiento al mundo que tienen las infancias, obviamente después de su familia, también su escuela, pero es el camino directo que tienen hacia un mundo mucho mayor que ellos mismos. Gracias por la participación del día de hoy. También, junto con la de Juan Pablo y la doctora Beatriz, nos dejan con la intriga de seguir leyendo, así que ojalá y se puedan animar. Quiero mencionar que este es el segundo tomo, esperamos otros más. Hay un primer libro que se llama Enfoques en Literatura Infantil y Juvenil, y se denomina Otros Enfoques en Literatura Infantil y Juvenil. Así que también me da mucho gusto cederle la palabra a Lucía Rasti y Cordero, quien es una de las 3 coordinadoras del libro y que quiero también agradecer el trabajo porque pues no es fácil hacer la compilación, selección y trabajar para tener un producto que finalmente pues ya podemos tener en nuestras manos. Así que con mucho gusto les cedo la palabra, doctor. Adelante. Muchas gracias a todos, porque bueno, se trata de que promovamos el libro, ¿no? Siempre creo que los libros académicos son difíciles de mover, entonces, bueno, pues un poquito les voy a contar la historia de cómo surge este libro y bueno, pues por qué es un libro al que deben brincar un poquito, a echarle una leída. La idea de que los niños y jóvenes lean se ha tornado en una concepción cuasi romántica. La lectura como un espacio para generar conocimiento, despertar la imaginación, activar ciertas áreas del cerebro, son solo algunas de las ideas que se gestan alrededor de la actividad de leer. Todo lo anterior conlleva a que la literatura infantil y juvenil, en general la literatura, pero aquí hablamos de la dirigida a niños y jóvenes, resulte de interés para diversas disciplinas. Y además del texto, consideramos que muchos de los libros para niños y jóvenes están acompañados de ilustraciones. Tenemos que el abanico de estudio es aún más amplio. Los libros álbum, hermosos, con un cuidado editorial en ocasiones exquisito, o bien plataformas digitales que invitan a visualizar aspectos del diseño, la ilustración, entre otras cosas. Los libros son sin duda un espacio constructor de mundos, significados, amplificadores de nuestro conocimiento. Espacio para imaginar, construir, crear y reforzar conocimientos que tenemos. En este sentido, este libro que presentamos es el resultado de un coloquio sobre literatura infantil y juvenil. Fue un encuentro que buscaba mostrar a la literatura infantil y juvenil desde diversos ángulos. Con esto me refiero a una variedad de miradas que se pueden encontrar cuando se busca analizar un texto o un libro. Su contenido y materialidad hacen que sea un espacio en el que convergen discursos tanto visuales como escritos, y todo discurso conlleva contenidos que pueden ser analizados. Entonces, pues surge a partir de este coloquio y lo que buscábamos, lo que hemos buscado, porque como mencionaban, este es el segundo, no tenemos otro anterior, que fue resultado también de un coloquio, ya no recuerdo si era coloquio o conversación, ¿no? En donde lo que buscábamos era como dar entrada a muchas voces, ¿no? Es decir, no solamente que fuera desde una perspectiva literaria, que bueno, pues es lo que solemos hacer aquí en el instituto, ¿no? Sobre todo porque
las personas que estábamos organizando de alguna manera, pues Irene y yo estamos en el área de literatura, de letras. Fácil se integró a nuestro equipo y entonces pues empezó a interesar también por la parte de diseño y bueno, pues pero bueno, lo que buscamos en este congreso era precisamente eso, como tener diferentes voces, diferentes miradas en torno a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces dimos espacio desde, pues, textos que hablaban sobre el diseño, textos que hablaban sobre cómo puede servir la literatura, por ejemplo, para enseñarle a los niños temas, análisis históricos, en fin, una gran gama, ¿no? De aspectos. Eso era un poquito el objetivo que teníamos, ¿no? No cerrarnos solamente a cuestiones literarias, sino abrirlo. Inclusive en el coloquio anterior tuvimos cuentacuentos, pues muchas personas que trabajaban más bien en procesos de edición, inclusive los ilustradores también, ¿no? Platicándonos un poquito cómo va pues todo este proceso de ilustración de un libro. Entonces, eso creemos que pues de alguna manera le da como espacio a todas estas visiones que hay sobre literatura y sobre libros en, vamos a decir, un espacio en el ámbito académico. Muchos de estos autores nos decían qué bueno que abren estos espacios porque de pronto, por ejemplo, los ilustradores nos decían no tenemos espacios para poder nosotros ir y platicar un poco este proceso que conlleva el ilustrar un libro infantil. Entonces, bueno, pues es en cierta forma la materialización de este congreso que reunió charlas que iban desde el proceso de elaboración de libros para niños y jóvenes hasta el análisis literario de algunas obras. Se buscaba en este encuentro dar espacio a diversos análisis en torno a la literatura infantil y juvenil. Hemos buscado salir un poco de este enfoque cargado de puro análisis literario, como les comentaba, para dar entrada a otros análisis que consideramos enriquecen estas charlas y que siempre esta polifonía de voces permite comprender mejor lo que se analiza, ¿no? De pronto, pues uno entra a ciertas conferencias o lee alguno de los artículos que están aquí y pues no son áreas de estudio que uno esté acostumbrado, ¿no? No son el tipo de artículos que uno leería, quizás yo que estoy más pues en el área de un poco de lingüística. Entonces hay algunos artículos que quizás no hubiera leído, no hubiera gustado, pero que cuando los lees empiezas a ver que hay ciertas semejanzas con lo que tú haces o que dices, mira qué interesante, ellos lo están viendo desde otra mirada, desde otra perspectiva y eso me suma. Entonces creo que eso es pues muy enriquecedor. Hemos intentado salir de este análisis literario para dar entrada a otros análisis que consideramos enriquecen estas charlas y que siempre, bueno, perdón, adelanto un poquito más. Y aquí podemos ver plasmadas, fijas ahora en este lenguaje, ya no oral sino escrito, algunas de estas charlas que tuvieron lugar en este coloquio que les he mencionado. El libro está conformado por 15 artículos, un bellísimo prólogo, redactado por Beatriz, y una introducción. Lo hemos coordinado Irene, Sassi y yo, pero bueno, pues quiero reconocer aquí a Irene y a Sassi, que verdaderamente son apasionadas por el cuidado editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues está sumamente cuidado. Es un libro que se trabajó mucho, se revisó mucho, las imágenes que aparecen, porque muchas veces en este tipo de artículos, pues precisamente como son libros los que se analizan en ocasiones con ilustraciones, pues se tiene que revisar todos los derechos para poder publicar la ilustración, las fotografías que se incluyen. Entonces, bueno, todo eso la verdad es que ellas estuvieron dándole un seguimiento pues muy puntual y eso hace también de este libro un libro pues hermoso, ¿no? Desde una perspectiva, los chicos que están acá de producción editorial, pues esa parte también hace que el libro sea un libro muy cuidado. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de este libro? Bueno, ¿qué es lo que creo que vale la pena? Pues todo este trabajo que se hizo para su publicación, ¿por qué creo que vale la pena? Pues la visión que da el lector, el poder entrar a este mundo de la literatura infantil y juvenil y dar una mirada a diversos quehaceres desde múltiples disciplinas. Lo anterior se muestra en la diversidad de sus autores, hay artículos que se generan desde una visión histórica, otros que resultan más bien análisis literarios, otros tienen un enfoque desde la edición, desde la didáctica, desde la lingüística. Eso creo que ya es un acierto para un libro de corte académico. Hablamos pues de una mirada a un tema desde diversas disciplinas, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso hace que el libro sea pues muy completo, ¿no? ¿Qué más me gusta? Porque, bueno, pues aquí estoy para convencerlos. Otro punto interesante de este libro es que hay una clasificación de los artículos, como ya decía Beatriz, se divide en 3 bloques temáticos. Esto también se agradece mucho en un libro en el que confluyen diversas miradas. Tenemos acercamientos metodológicos,
análisis multidisciplinarios y las contribuciones de la literatura infantil y juvenil a otros campos. Entonces, pues de alguna manera ya están segmentados los artículos en temáticas, lo que permite también pues entrar de lleno, si a uno le interesa más un bloque que el otro, pues poder entrar, ¿no? Cada apartado cuenta con entre 4 y 6 artículos y bueno, claro que hay algunos que me resultan a mí más afines o cuyo análisis encuentro más interesante, sobre todo por mis intereses de investigación, pero aquí pues eso verdaderamente depende ya de cada lector, ¿no? Habrá textos que hagan mayor eco en ustedes y otros que les permitan ver aspectos que posiblemente no habían considerado sobre literatura infantil y juvenil. En general, me parece que la diversidad de temáticas y análisis que se presentan nos permite darnos cuenta de todo lo que se puede gestar en torno a este tipo de análisis. Se trata de un campo de estudio muy amplio que ha tenido un auge reciente, bueno, de unas décadas para acá, por lo que hay aún muchas preguntas por responder y mucho trabajo por hacer. Algunos ejemplos de los artículos que pues, pueden encontrar en el libro, sin dar títulos, sino más bien platicándoles un poquito de las temáticas. Tenemos un texto que habla sobre el análisis de líricas mexicanas, libros como soporte para el manejo de emociones, el análisis del formato de libros de la centuria pasada, la literatura infantil en lenguas indígenas, libros como constructores de mundos, la literatura infantil como soporte para el desarrollo emocional, el diseño editorial en los libros, en fin. Sin duda, otros enfoques sobre literatura infantil y juvenil es un libro que nos brinda una visión amplia de diversos estudios que se hacen en torno a la literatura, no solo en cuanto a contenido, sino también en cuanto a la materialidad en la que este contenido está expreso. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lucila Gasti por su participación, su trabajo, su empeño junto con las demás coordinadoras. Y bueno, ahora es tiempo de escuchar al público. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, con gusto les cedemos la palabra. Voy para allá. No, no. Bueno, esta pregunta es para la doctora Alcubierre. Hace rato, por ejemplo, mencionaba el tema de lo de Pinocho y lo de la tabla raja. Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba saber qué relación podría haber usted, profesora, de esto que mencionaba, este simbolismo, estos significados originales del libro, con, por ejemplo, estas nuevas adaptaciones como la de Guillermo del Toro, donde se mete un poquito más en temas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y tal. Bueno, al principio no me gustó la película de Guillermo del Toro. Al principio, ya después como que me reconcilié con ella porque soy un poco purista y sí siento que se va muy lejos de lo que había buscado Collodi con Pinocchio, que era un tema sobre, pues tal cual, es la tabula rasa, ¿no? Es una metáfora sobre la construcción del ciudadano, sobre la construcción del niño y sobre la construcción del ciudadano. Y digo que es la tabula rasa última porque de hecho es una tabla, ¿no? O sea, Gepetto se encuentra una madera que habla y la convierte en una ¿cómo se llama? En una marioneta, y luego resulta que la marioneta siempre estuvo viva. No es que haya cobrado vida como en la película de Disney, que bueno, ya si nos ponemos a comparar, sí prefiero la del Toro a la de Disney, porque la de Disney de plano pues no entendió nada. Y es la que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hay partes muy violentas del libro donde, del cuento original, donde Pinocho le da un martillazo al grillo y lo mata, ¿no? Es su conciencia y la mata su conciencia. Entonces están, como les decía hace rato en clase, llenos de simbolismos de estos cuentos. Pero por otro lado, ya volviendo a la pregunta, ¿no? Y a la película de Guillermo del Toro, por otro lado, lo que tienen de maravilloso estos cuentos es que al final vienen, aunque un autor los invente, digamos, vienen de la tradición oral, ¿no? Vienen de los cuentos de hadas, vienen de esto que también hablábamos hace rato del viaje del héroe, y entonces están vivos. Pues aunque alguien los fije y aunque alguien les dé forma y les ponga un título y cobre los derechos, son cuentos que están vivos precisamente porque van de la oralidad a la escritura y están ahí para que uno se apropie de ellos y los reinterprete, y entonces los utiliza para contar la historia de la Segunda Guerra Mundial o del fascismo y hacer crítica política. Entonces, aunque soy purista y me enojo cuando me cambian las historias, creo que para eso están, ¿no? Están para que las cambien. Y en ese sentido, pues sí, al final sí me gustó la película de Guillermo. Justo la estábamos viendo juntas, ¿verdad? Y yo me enojaba y mis hijas decían, ¡ay, qué bonito!
pero creo que al final para eso están esas historias, para que uno las cuente y las vuelva a contar y las vuelva a contar y las vuelva a contar desde su contexto o desde contextos distintos, porque están ahí para ser todo el tiempo resignificadas, ¿no? Esa es la maravilla de estas historias, que son, por eso son clásicas y por eso son eternas, porque siempre se pueden contar y siempre pueden tener significados diferentes. Sí, voy para allá. Gracias. Pues nuevamente una felicitación, digo nuevamente porque ya las había felicitado en el primer tomo, nuevamente hasta el nuevo tomo, una nueva felicitación. Un saludo especial para Irene, por supuesto, a quien le mandamos todo nuestro cariño. Y una pregunta un poquito abierta, intenté formularla mientras la pensaba, no terminé de formularla por completo, entonces está como abierta a quien la quiera responder. Creo que lo que encontré de temática en común en todas las exposiciones, y me imagino que en el texto ya completo también, es la complejidad del lenguaje o los diferentes lenguajes con los que se confeccionan lo que conocemos o lo que ahora le damos el nombre de literatura infantil. Y de hecho llamar la literatura en principio me parece engañoso, porque en gran parte, por ejemplo, el caso del libro o álbum, no es realmente literatura en el mismo sentido que Pedro Páramo o Cien años de soledad es literatura, es otra cosa. Entonces la pregunta que más o menos intento engarzar ahora es, ¿qué relación existe justamente o qué relación se puede observar, si es que la hay, entre esto que yo llamaría intertextualidad, o más bien transtextualidad de los textos infantiles, esta confección que se hace de muchos lenguajes y que por lo tanto asumen en el lector infantil una capacidad interpretativa muy amplia y muy compleja, que no que los adultos no la tengan, pero que creo que de cierta manera se pasa por encima de ella al asumir que es más adulto, es más maduro enfrentarse a un texto, digámoslo en el sentido coloquial, a un libro sin dibujitos, en contraste con los libros con dibujitos o los libros que son puros dibujitos nada más, además de muchos otros estímulos sensoriales que se comportan como lenguaje y que se va perdiendo, se va asumiendo como lenguajes que son exclusivos para ciertos públicos, específicamente para las infancias. Pues, otra vez la pregunta, ¿qué relación podría observarse en principio entre esta complejidad tan interesante que existe en la literatura infantil y que se va transformando conforme los textos se van identificando como menos infantiles? Lo pienso en el sentido de que yo, por ejemplo, trabajo mucho en la literatura fantástica, actualmente estoy dando una optativa al respecto, y la literatura fantástica, por un lado, se le da muy comúnmente el mote de ser infantil, o por lo menos infantilizante o infantilizada, y por lo mismo se le da permiso de introducir otros tipos de lenguajes. El Señor de los Anillos, por ejemplo, pues empieza con un mapa. Lo primero que uno ve al leer El Señor de los Anillos, bueno, los prólogos, claro, pero luego después de los prólogos está un mapa que ya es un lenguaje transdisciplinario y después entramos al texto literario. Y entonces eso, o sea, al Señor de los Anillos y a la literatura fantástica se le da permiso de incurrir en esos otros lenguajes que son lo común o son lo esperable en lo que llamamos literatura infantil en ese sentido. No sé si dentro de todo eso hay alguna pregunta o algo que se pueda contestar, pero por ahí va mi comentario. No, ya fue mucho. No, pues eso es lo que creo que hace interesante este tipo de análisis, ¿no? Que precisamente puede uno abordarlos desde muchos aspectos, ¿no? Como decía yo, Beatriz nos podrá platicar más de ese tema porque sabe más de eso, pero pues ahora sí que un campo como muy controversial en muchos sentidos, ¿no? Esto de si la literatura para niños es para niños o por niños o si la ilustración o, ¿no? Lo que sí, pues es cierto, yo al menos desde lo que hemos estado analizando, que es lo que nos llevó un poco a hacer este tipo de congresos, es que pues la convergencia entre lo que sería ilustración y texto, pues sí le da un giro como muy interesante a toda la construcción, ¿no? Que puede llegar a tener pues el significado. Entonces, de alguna manera, pues puede resignificar desde una manera pues diferente, ¿no? Esta idea de tener mapas, de no tener mapas, esta idea de que si hay literaturas, pues como mencionabas, ¿no? Para niños o son para niños porque ¿qué hace que sea para niños o no? Es un poco, creo que también como yo les decía a los chicos, ¿qué hace que una novela sea catalogada como romántica o no? ¿No? O que me digan que es
es por el periodo en el que surge, es porque qué características va a tener, ¿no? Y creo que eso es precisamente algo de lo que en literatura infantil y juvenil, ¿no? Que es un tema como pues nuevo, reciente de décadas para acá, ¿no? Pero pues se ha tenido que plantear, ¿no? Pues dice María Teresa Andrueto, y así empieza el texto, Mariana y mío, que la literatura, ella habla de una literatura sin adjetivos, ¿no? Porque el adjetivo infantil suele ser incluso despectivo, ¿no? Se puede usar como algo negativo. Le decimos a una persona adulta que está haciendo una payasada, le decimos, ay, no seas infantil. Yo siempre digo, no hay que decir eso, porque los niños, ¿qué culpa tienen de que este tarado sea una persona inmadura, ¿no? O sea, no, ¿por qué cuando alguien hace un berrinche eso es infantil, ¿no? ¿Por qué cuando alguien es necio eso es infantil? Entonces, el hecho de que la palabra infantil sea ya de por sí una palabra despectiva, complica el tema en términos de literatura, porque lo que dice María Teresa Andrueto es simplemente la literatura tiene que ser algo disfrutable. Tiene que ser algo que cualquiera pueda disfrutar, entonces vamos más allá del adjetivo. Y un poco pasa eso, pues, como decías ahorita, con los libros álbum, ¿no? Que son una expresión artística, son una estética, independientemente de quién vaya a ser el consumidor, ¿no? Esto es como un discurso como muy comercial, ¿no? Al final, ¿cuál es tu público consumidor? Y claro, sí tenemos que pensar en eso porque tenemos que vender, les digo a mis alumnos de producción editorial, que sí tenemos que vender los libros, así que sí tenemos que pensar en el público, en el perfil del público, pero podemos dignificarlo, ¿no? O sea, sí podemos entender infantil como algo, como un público exigente de entrada, ¿no? No como alguien al que le podemos dar cualquier cosa. Y sí tenemos que poner en tensión este tema del discurso etario, ¿no? Yo por eso hablo de una perspectiva etaria que tiene que estar de la mano con una perspectiva de género, porque las edades tenemos también que pensarlas, ¿no? Tenemos también que cuestionar nuestros conceptos que tenemos en torno a la edad. ¿Alguien más? Dos cositas. Una, que tanto hablar acerca de la fantasía me recordó uno de los capítulos del libro, titulado De Eorot a Broncelandia, rastros de las tradiciones literarias celtas y nórdicas en el fuego verde, de Verónica Murgía. Y justo la autora, Marta Celis Mendoza, menciona la cultura tolkieniana de la fantasía, de la alta fantasía, y cómo se traduce en esta novela a través de la densidad léxica, de la musicalidad de la prosa y justo de la intertextualidad de obras como Beowulf o otro tipo de narrativas medievales. Entonces, si eso interesa, es un muy buen lugar para continuar esta discusión. Y nada más para agregar un pequeño comentario a todo esto acerca de la literatura infantil, justo también en el libro se menciona este concepto de la literatura más allá del texto, de que cuando se plantea la narrativa infantil, no es solamente el texto, no es solamente la historia, pero también son las imágenes, las ilustraciones que comparten el espacio de la narrativa. También es la lectura en voz alta, porque muchas infancias consumen literatura porque se la leen, ya sea sus papás, su familia en la escuela. Entonces ahí también es como la cadencia de la voz, cómo es que se representa lo que se está leyendo, ahí se le impregnan emociones. Entonces, en efecto, es multidisciplinario, pero también son de varios estímulos, de varios sentidos que forman todo el sistema cultural que es la literatura para las infancias. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? No voy a hacer más preguntas, y nada más como sí, cuando preguntaba que decía Mariana. A mí lo que me motivaba a preguntar al principio era justamente la complejidad y específicamente lo que tú mencionabas en tu intervención, de cómo esta historia que describías y que contabas el cuento, pues sí, resulta literariamente y narrativamente muy compleja. Y lo que me llama la atención es que la literatura infantil no se tienta demasiado el corazón, lo que me parece muy positivo, de ofrecerle textos complejos a los niños. Y creo que hay muchas instancias en las que esa complejidad se pierde en la transición de un medio transdisciplinario, como puede ser el libro álbum, o incluso un cuento que no es transdisciplinario, pero que es complejo en sí mismo, hacia literatura no infantil, y que al convertirse en no infantil se vuelve menos compleja. Entonces, eso me parece como paradójico e interesante.
Hola. ¿Sí, sí funciona? Ok. Hola, pues muchas felicidades. Eh, yo solamente quiero hacer un comentario. Mi formación, digo, a veces siempre suelo precisar es de abogado, digamos, de la Facultad de Derecho, de aquí de la universidad. Y casualmente me llama muchísimo la atención lo que se está narrando. Y también tengo el orgullo de ser doctorado de la doctora Alcubierre. Y precisamente el tema el que versa mi investigación es sobre la niñez migrante. Y algo que me llama muchísimo la atención es precisamente eso, que cuando trabajamos las normas, por ejemplo, pues hablamos de estos principios como el interés superior del menor y la protección que se debe dar a ellos, pero nunca les hemos preguntado, ¿no? Y las convenciones que se han llevado a cabo, pues son las que tratamos desde un enfoque, si se puede decir, adultocentrista, y me llama mucho la atención porque gracias a la instrucción de la autora, pues me he atrevido a leer algunas novelas, algunas historias, como la de Solito, como de Yo tuve un sueño, La fila india, que no precisamente son narraciones de niños, pero que sí vienen testimonios de niños a través del anonimato, y que precisamente nos hace abrir, ¿no? Aperturar un poco el enfoque que hemos tenido en relación a la infancia, o a la niñez o a las juventudes. Y que precisamente también ese es otro tema, el marco conceptual de cuál es la diferencia y cuáles son las semejanzas que tiene esto, ¿no? De hablar de jóvenes, de infantes, o niñez o infancias. Entonces, pues yo sí estoy muy interesado en adquirir el libro, creo que va a tener bastantes perspectivas interesantes, que incluso aunque no sea directamente con el tema del derecho y la historia, pues creo que por ahí debe de haber algo relacionado con la historia, pues sí el enfoque es muy valioso, porque yo creo que esto vendría a abrir un parteaguas, ¿no? Me acaba de llegar a la mente, por ejemplo, que piensa un niño migrante sudafricano, un niño migrante centroamericano, y qué piensa un niño, por ejemplo, norteamericano sobre la migración, ¿no? Habría que preguntarles si creo que esto podría ser un precedente muy valioso. Muchas gracias y felicidades. Yo creo que ahí la aportación de Juan Pablo es importante porque es de todos los textos el que más atiende el abuso infantil, ¿verdad? Bueno, sí, claro, pienso yo que justamente es un abuso infantil, pero desde un tiempo y un lugar precisos, ¿no? Entonces creo que una de las cualidades que tenía esta técnica pedagógica es que era asumida como una técnica que estaba abierta a múltiples interpretaciones, y entonces como se llevaba a cabo, por ejemplo, en una zona rural mexicana, era muy distinta a como se llevaba a cabo en una zona urbana de Europa, ¿no? Entonces esa particularidad nos da la posibilidad de encontrar narraciones infantiles, pero desde los tiempos y lugares precisos, ¿no? ¿Cómo vivían los niños las circunstancias de desarrollarse en tal medio social, ¿no? Entonces, bueno, sí, son narraciones muy ricas en cuanto a factores sociales. Muchas, bueno, independientemente de que hay en ellas cuestiones de ficción, pues también son crónicas muy precisas de cómo se vivía, cómo vivían las infancias, aspectos sociales, por ejemplo, cómo vivían ellos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo entendían esos niños mexicanos de los años 40 los conflictos bélicos que estaban sucediendo en ese tiempo a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, esas narraciones son testimonios muy importantes de la vida infantil captados desde los tiempos y lugares precisos, y por eso me parece muy valiosos reivindicarlos como tales, ¿no? Como unas narraciones auténticamente infantiles desde el punto de vista de ellos. Muchas gracias. Muy bien, pues queremos agradecer la presencia. ¿Quería decir algo? No. Bueno, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, invitarlos a adquirir este libro, y el día de hoy están algunos ejemplares a la venta. Y si no, bueno, en otra ocasión pueden consultar este libro y otros en libros.uam.mx. Ahí tenemos pues la oferta que tenemos de nuestros investigadores, las publicaciones que se hacen aquí en la UAM y que pueden adquirir con nosotros en publicaciones. Bueno, entonces, pues no me queda más que agradecer. Con mucho gusto les haré llegar sus constancias de participación
Y pues a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros, muchas gracias, a los que nos siguieron en redes y a los que nos van a ver de manera diferida también. A todos muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.